mañana les invito a que se pongan de pie y vamos a estar dando inicio a esta escuela dominical. Le quiero invitar que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 3. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Apocalipsis 1:3. Amén. Y dice así la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En esta mañana, hermanos, vamos a escuchar precisamente las palabras de esta profecía, de la palabra de Dios. Y dice, hermano, que somos bienaventurados. Somos bienaventurados, y la palabra usa en algunas ocasiones esta palabra de bienaventurados, que significa 3 veces feliz. Entonces, hermano, vale la pena esta mañana habernos levantado, haber hecho a lo mejor rápido sus cosas en su casa y estar aquí, porque en esta mañana usted y yo somos bienaventurados al escuchar esta palabra. Pero también dice que los que la guardan. Entonces estamos aquí para aprenderla, para poder ponerla por obra. Amén. Así es de que, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana por la bendición que nos das. Sin duda alguna, Señor, es una grande bendición que tenemos al poder estar hoy aquí, Señor, en tu casa para aprender tu palabra. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para que cada uno de nosotros podamos, Señor, comprender, mi Dios, entender la enseñanza de esta mañana, podamos atesorarla en nuestro corazón, Señor, que no la echemos en saco roto, sino al contrario, que la pongamos por obra. Ayúdanos a cada uno de nosotros, desde las clases más pequeñas, Señor, hasta los adultos, podamos, mi Dios, poner por obra tu palabra. Bendice a los oyentes, Señor, los que están presentes, los que están desde casa, los que vienen en camino, apresura sus pasos, y que cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, seamos edificados y bendecidos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así cantamos, hermanos, esta alabanza, y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, y callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, y callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 poderosísimo. Amén. El Señor está en medio de nosotros. Puede ocupar su lugar, y así, hermanos, vamos a dejar el lugar para la enseñanza. Dios les bendiga.
Bueno, ya. Bueno, lo bueno es que, mire, gracias a Dios estamos bendecidos, tenemos salud y tenemos vida. Bien, vamos a dar inicio en esta mañana a la escuela dominical, hermanos, haciendo la pregunta oficial de cada domingo. ¿Qué clase estamos viendo? ¿Cómo se llama el tema general, hermanos, de esta clase? A ver. A ver, vamos a ver. Eric, ¿sí me dejaste en PowerPoint, hijo? A ver, mira, no me veo. Cámbiame, yo creo que me tienes que quitar de Pro Presenter, ¿verdad? Se quedó abierto, me quedé en Output Pro Presenter. Bien, vamos a ver. Ahora sí, dale a Power. Gracias, Eric, muy amable. Bien, hermanos, esta semana vamos a dar continuidad a esta segunda parte del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Y quiero preguntar, mire, ya vamos en la parte número 32, hermanos. Para aquellos que dicen que no sé qué predicar, no sé qué enseñar, siempre hay algo que enseñar. La Biblia son gemas que cada día se van descubriendo nuevas cosas para nuestro crecimiento espiritual. Y esta semana vamos a dar continuidad, pero a la segunda parte del segundo libro de Samuel, capítulo 11. Así que quiero preguntar, ¿quiénes lo releyeron? Porque ya lo leyeron la semana pasada. Levanten su mano santa los que lo leyeron. Bien, así como si fuéramos a rifar, hermanos, un buen dispack, dijo alguien por ahí, ¿verdad? ¿Y los demás, hermanos? ¿Le rifamos uno a los que no lo leyeron? También, mire, bien estudiosos, con la mirada hacia abajo, así como que sí. O bueno, ya no voy a hacer la pregunta, así que ya no cuentas y vuelvo a preguntar. Vamos a ver esta segunda parte, donde la titulábamos La anatomía del pecado. Estábamos hablando la semana pasada cómo es que llegamos al punto donde el rey David, bajo la introducción del capítulo anterior, estuvo en una batalla, pero él se retira de la batalla y decide retornar a su palacio. Estando en su palacio, nosotros mencionábamos la semana pasada, mire, me voy a ir directo aquí, que al no ir a la batalla tiene la oportunidad de, no hay movimiento en el palacio, en el sentido de que no están sus soldados, no hay entrenamiento tal vez como generalmente hay cuando están los soldados. Así que un autor dice por ahí que este hombre, la razón por la que paseaba por la terraza o por el palco o por la parte alta de su palacio es porque no concebía paz, hermanos, debido a que él sabía que tenía que estar en el campo de batalla y no estaba. Es una posición de un autor. Dice que él se sentía incómodo. El punto está que la Biblia hace mención que efectivamente él no estaba en el campo de batalla y a la misma vez él paseaba por su palacio. Cuando pasea por su palacio, nosotros mencionamos la semana pasada que de repente ve una mujer ahí sobre la terraza, hacia abajo, observa una mujer bañándose, duchándose. Al observarla, no fue una mirada así como que, ay, hay una mujer bañándose, ¿verdad? Sigo mi camino. No, fue una mirada que posteriormente la fijó. Esa mirada que fijó, lamentablemente, lo deseó en su corazón, es lo más bíblico, lo más probable. Y a la capacidad de él como rey la manda a llamar. Dice que manda a investigar primeramente quién es esta mujer. Nosotros la semana pasada hablábamos que esta no es una mujer anónima, no es una mujer de la casualidad. Esta mujer era una mujer, por así decirlo, fina. Betsabé no era una mujer cualquiera. David tenía conocimiento de su esposo, tenía conocimiento de su suegro, del suegro en este caso de Betsabé, y también tenía conocimiento de alguien más cercano a ellos. Este hombre era un soldado de David, de los valientes de David, junto con su abuelo y su padre, que eran los parientes de Betsabé. Y veíamos la semana pasada cómo, a pesar de que David se entera que este hombre es un soldado de él, un siervo de él, y todavía aún ahí sabe que puede ser evidenciado, lamentablemente comete el acto del adulterio, mencionábamos aquí, la manda a traer al palacio, y veíamos esa parte importante sobre la anatomía del pecado. El pecado es una serie de advertencias. Quiero aclarar, cuando vamos a pecar, cual sea el nivel del pecado, hermanos, cual sea, generalmente vamos a ser advertidos por Dios innumerables veces, innumerables,
Y yo decía la semana pasada, ¿y qué pasa cuando no sentimos ahí, verdad? Que, no sé, algo se nos atraviesa o el corazón palpita o no sudan las manos. Bueno, lo que pasa es que ya hay un callo, por así decirlo metafóricamente, en el corazón del Hijo de Dios. Y aún las advertencias del Espíritu Santo para que el hombre no peque, el hombre ya las pasa por alto, ya puede ser deliberado, ya puede ser un pecado premeditado, puede ser un pecado ya concebido, ya formado, ya estratégico, como lo sucedió al caso del rey David. Y veíamos que el punto aquí era que esta mujer, llegábamos a la conclusión la semana pasada, que no se pudo acostar con el rey luego, porque veíamos que esta mujer hay una parte en donde el escritor dice que esta mujer se encontraba en su periodo, a lo cual el rey tuvo que esperar el rito de la purificación de la mujer, y luego después de pasar el rito de la purificación de la mujer de varios días, entonces todavía así, él sigue pensando que quiere acostarse con ella. Finalmente cumple con su objetivo, adultera, se acuesta con una mujer casada, y veíamos que después de que él termina, él la devuelve a su casa. Dice, bueno, pues ya que se vaya a su casa, ¿verdad? Pero ¿cuál es la sorpresa? Que esta mujer le manda mensaje al rey diciéndole, ¿sabes qué? Estoy preñada, estoy encinta, estoy embarazada. Y veíamos que aquí nos quedábamos en esa parte de la definición del pecado. Y definíamos el pecado de la siguiente manera. Decíamos que es cuando nosotros hablamos generalmente de esta palabra o de esta definición, lo vemos desde una perspectiva cultural. Cualquiera peca, cualquiera puede pecar. No importa, los pecados todos los cometen. Y hemos, de alguna manera, minimizado, hermanos, el pecado. A ver, hermanos, ¿quiénes han tenido la experiencia de ir a comprar algo a la tienda? A Walmart, para ser más específicos. Y luego han tenido el desagradable momento que literal, así literal, le faltan 2 pennies. Y luego se le queda mirando la cajera. Yo sí lo he vivido. Luego se le queda mirando la cajera. Y luego está así como que pensando que la cajera de buena gente, pues no sé, va a sacar unos pennies ahí, ¿verdad? Y luego le dice a usted, le faltan 2 pennies. Y luego usted, pues, bueno, me quita esto, por favor. ¿Quiénes han tenido esa experiencia, hermanos? Si no las ha tenido, pues bien por usted. Yo sí la he vivido. Y uno dice, 2 pennies. De esos que te encuentras en el piso. Bueno, legalmente ella tiene razón. ¿Quién ha tenido la experiencia que en su cuenta bancaria se pasa por 1 centavo? 1 centavo y le hacen un overdraft. Yo sí los he tenido. Eso cambió para algunos bancos. Generalmente antes no te perdonaban nada. Hoy en día yo digo que por ser más flexibles, pues ponen ahora una flexibilidad de $10 negativos. Pero antes no te ponían nada. Antes era 1 centavo overdraft, $34. Y si usted había hecho un pago sobre otro pago sobre otro pago, caía el efecto dominó, como ellos le llaman. Y ya no eran 34, eran más de 100. Y uno dice, ¿por 1 centavo? Bueno, es que la realidad es que legalmente hablando, la falta de 1 centavo puede llevarlo a una deuda, puede llevarlo a una cancelación, puede llevarlo a perder un producto. El problema del pecado en la vida del hombre, incluyendo al cristiano, es que hemos minimizado el pecado como si los pecados no tuvieran importancia. Cuando yo escucho a conferencistas, a predicadores, algunos de ellos hablar sobre David, yo veo que se enfocan mucho en el pecado de David y del adulterio como si fuera el pecado más satánico, más diabólico, más perverso, más maldito que puede tener el hombre sobre la faz de la tierra. No es verdad, hermanos. No es verdad. Todos los pecados tienen diferentes consecuencias. Y todos los pecados terminan insultando y ofendiendo a Dios. Sea una mentirita, sea tomar algo muy mínimo, sea tomar algo muy amplio, sea mirar 1 minuto a una mujer, sea mirar 10 segundos a una mujer, sea terminar rápidamente un acto sexual indebido, sea estar 3 meses en una actividad sexual de una aventura, es lo mismo delante de Dios. La diferencia está que las consecuencias cambian de acuerdo a la circunstancia, pero todo pecado insulta a Dios. Y decidimos tomar la vida del capítulo 11 de David para mostrar esa anatomía del comportamiento del pecado en la vida del cristiano. Esta semana vamos a entrar en esa segunda parte, hermanos, en donde ya recibe el rey David la noticia, estoy embarazada, mi señor, nomás ahí le aviso y se la paso al costo.
¿Qué hace David? Vamos a entrar en esa parte entonces ahora histórica, dice. Lo leo rápidamente. Cuando hablamos del pecado, generalmente creamos nuestra propia definición, ya sea debido a una cultura, una ideología personal o una enseñanza. En definición, el pecado es cualquier acto o falta de él en pensamiento, en deseo, en emoción, palabra y hecho en contra de la ley divina. A su vez, dejando una gran línea a seguir o una línea a seguir de causa, efecto, daños colaterales, daños a terceros, a nuestro futuro y sobre todo a nosotros mismos en nuestra relación con Dios. Y hago una analogía más. Si usted va manejando y usted se distrae un momento, hermano, el que pega por detrás paga, dice el dicho, ¿verdad? Y usted le pega a un carro y le hace un hoyito así, mire, de este tamaño. ¿No lo alcanzó a ver, pastor? No, pero si se acerca así, sí. Legalmente usted dañó el carro. Legalmente. ¿Y qué pasa legalmente? Puede hacer un reclamo. Y legalmente se tiene que pagar. Vuelvo a repetir, el pecado no es un asunto cultural. El pecado es un asunto bíblico. Y tal cual como se observe, tal cual será juzgado, hermano. Sí. Sí. Buen punto. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento, pero el Salmo 32 es un salmo de efectos de las consecuencias del pecado. Es que sabe que analizando la vida de David, todo apunta que aun cuando el escritor no toma a consideración el acto, un profeta que le fuera y le advirtiera, ¿verdad? David, supe que vistes una mujer en la noche. O vea el Espíritu de Dios como cuando él tocaba el instrumento y venía en los tiempos de Saúl. No menciona nada de ello. Eso no significa que estuvo ausente al pecado o a la anatomía, al proceso del pecado de David. No estuvo ausente. Es interesante saber que no se menciona. Yo lo puedo interpretar como opinión personal. Ignoró David completamente la voz de Dios. O sea, la escuchó, pero la ignoró. Que generalmente, hermanos, cuando vamos a pecar, es así. La escuchamos, pero la ignoramos. Vemos, pero lo ignoramos. Nos dicen, pero ignoramos. Ahí está el Sainzote, 40 millas por hora y lo vemos, pero lo ignoramos. Sí, Betty. Sí. No codiciarás la mujer de tu prójimo, decía la ley mosaica, y él, pues no. Bueno, no lo juzgamos, ¿verdad? Me refiero a nuestra carnalidad. Sí, sí. Sí, Berta. El punto está que nuestro hermano nos compartía si no aparecía el nombre de Dios, de Jehová, de Yahvé. No, porque lo ignoró, pero vemos que sí es cierto. No necesariamente va a bajar un ángel del cielo y luego te va a decir, detente, no peques. No, hermanos, se atoran ciertas cosas, ¿verdad? Sí, dígate que todo lo que hagamos.
eso es lo que vamos a ver la clase de ahora, precisamente en el punto en donde se entera David que ella ya está embarazada. Vamos a ver cuál es la reacción de David y vemos que el pecado, al no arrepentirse, va aumentando más. Así que vamos aquí en esta parte. Dice el pecado de la irresponsabilidad. En realidad, todo pecado es una irresponsabilidad, hermanos. El decir, pequé porque quise, no deja de ser una irresponsabilidad, hermanos, ¿verdad? Así que dice de la siguiente manera: era común que los reyes estuvieran en campo de batalla dirigiendo sus ejércitos, lo que deja en claro que al no estar David, al no estar en sus deberes, dice aquí, son instrumento para infringir en pecado delante de Dios. Fíjese que sí es cierto. Desde el momento que nosotros no estamos en el lugar que debemos de estar, hay una alta probabilidad de cometer pecado. Fíjese lo que estoy diciendo, estar en el lugar donde no debemos de estar. Dice la gente, es que yo no tomo, yo nomás voy a ir a acompañar. Desde el momento que tú estás ahí tienes altas probabilidades para pecar, altas. No estás, tal vez es cierto, legalmente no estás ingiriendo o participando de lo indebido, pero por el hecho de estar ahí te estás poniendo tu vida en un hilo. Es como cuando los agarraba allá en Juaritos, ¿verdad? Lindo y querido. Estaban ahí, se paraban ahí en el barrio, en la esquina, ¿verdad? Y luego llegaban todos ahí, los malvivientes ahí, los que no estudiaban. Y luego llegaba el típico chavo, ¿verdad? El que salía de la escuela con su mochila. ¿Qué pasó, chavos? No, sí. Llegaba la camper, preguntaba quién estudia y quién no estudia. Se los llevaban a todos. A ver, allá, con todo el respeto, ve Alex, ¿me equivoco o no me equivoco? Parejo. Entonces, el hecho de estar en el lugar indebido nos pone en un alto riesgo. Entonces, de acuerdo a Gálatas 6:5, sí, David ya estaba, a partir de ahí, estaba en riesgo. Y siempre yo escucho mucho a las personas dicen, pero yo no soy así, yo no pienso hacer eso, no lo voy a hacer. Híjole, hermano, cuando más escucho eso me quedo pensando, si supieras, ¿verdad?, lo vulnerable que es el hombre ante el pecado. Pero en fin, doy el consejo bíblico. Dios nos llama a ser responsables de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras finanzas, nuestros dones, nuestros estudios, etcétera, etcétera. Y debemos de ser responsables a 3 cosas. 1, sobre nuestra vida espiritual. Acompáñenme con la Biblia, hermanos, para leerlos porque estamos en la aplicación de la finalización de la semana pasada. Ahora, yo soy responsable de mi vida espiritual. Es que el diablo me atacó. No, usted y yo somos responsables. Es que este carácter que tengo, no culpemos el carácter. Nosotros somos responsables. Santiago 4:7, por favor. Sométanse pues a Dios. Y luego dice Santiago, resistan al diablo. A ver, vamos a dejar algo en claro. Yo escucho, de acuerdo a la versión 60, la incorrecta interpretación de muchos cristianos que dicen, entonces hay que resistir la tentación, ¿verdad? Hay que aguantarla, a ver qué tanto alcanzamos. De hecho, este era el texto bíblico que ocupaba Joe Smith, el líder de los mormones, para decir que para poder estar preparados para vencer una tentación tenías que confrontarla, para poderla resistir. Si no la resistías, pues ¿qué creer, hermano? Pues porque todavía no estaba preparado. Por eso es que este hombre tenía tantas mujeres, porque él decía, no, pues que ellas viven y me buscan a mí, y yo para poder vencer esta tentación, pues tengo que resistirlas. O sea que si viene la mujer y se me ofrece, y yo la resisto, es que sí estoy listo. Pero pues ¿usted cree que uno va a estar listo para vencer tentaciones de esa manera? No. En realidad, cuando la Biblia dice en Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, la palabra someterse significa que estemos bajo la obediencia a los mandamientos de Dios. Y luego cuando dice resistan al diablo, dice en el contexto más claro se refiere no se dejen vencer, pero no significa te quedes ahí, que es muy diferente. Nosotros entendemos por resistir quedarnos ahí. No, la interpretación más correcta, de acuerdo a las diferentes interpretaciones de la Biblia, porque la 60 tiene, vuelvo a repetir, una manera muy no apropiada para interpretarse en estos tiempos, es que tú y yo tenemos que resistir, pero desde la perspectiva no ceder, no caer a ella, no quedarnos enfrente de ella. A eso se refiere. Seamos responsables de nuestra vida espiritual. 2, responsable de nuestras familias o sobre nuestras familias. 1 Timoteo 5:8. Entonces,
también es nuestro deber y nuestra responsabilidad proveer para nuestro hogar. Es una responsabilidad que se nos ha otorgado. Entonces, cuando las personas dicen, no, mira cómo hay cristianos haraganes, hermanos, cristianos flojos, cristianos que se justifican en muchos asuntos para no querer responder como debe de ser. Hay un montón de cristianos que no dan testimonio en las familias, no dan testimonio en las familias y tienen el nombre de Dios por el suelo. No porque todos sean así, por el testimonio de ellos. Nosotros somos responsables y la Biblia nos llama que estamos cometiendo pecados si no trabajamos en pro de nuestro hogar. Si usted lo obligaron a casarse, tuvieron causa y razón para hacerlo, ¿verdad? Es que yo no la quería, pastor. Pero ahí andaba de voladito, ¿verdad? Eso sí. No, pastor, es que no sabía lo que hacía. No, ¿cómo de que no? Sí sabía lo que estaba haciendo. No me venga a decir que no. Es que ya no la amo, ya no lo quiero. Pues pídale a Dios que le dé amor y que pídale perdón para que usted se porte bien. Somos responsables, hermanos. Entonces, siguiente, ¿verdad? Dice aquí, responsables de honrar a nuestros padres. Colosenses 3:20. ¿Quién lo tiene por ahí? En otras palabras, hay 3 responsabilidades a las cuales nosotros debemos de atender como cristianos. Nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros padres y nosotros mismos, hermanos. Nuestro matrimonio y nuestra familia es lo mismo. Vaya, vivimos dentro de. Es una responsabilidad. Entonces seguimos leyendo aquí, ¿verdad? El pecado de la vista. Ahora sí vamos a entrar revisando la anatomía de David. ¿Cómo fue que David pecó? Bueno, David pecó por medio de la vista. Retrocediendo el tiempo un poco atrás, fue una irresponsabilidad el no ir al campo de batalla, pero el pecado posterior es sobre la vista. Hermanos, ¿ustedes sabían que el hombre, por dónde se enamora el hombre? Ay, por la cocina, no es cierto. Tampoco, no. ¿Cómo es que somos llevados a comprar cosas? Por la vista. ¿Cómo usted, cuando quería conquistar a su Dulcinea, cómo se vestía usted, hermano? Así todo tirado, que me quiera como soy. No, se le notaba cuando iban a verla. Se notaba, porque todo pecado principalmente es la vista. Dice, al estar caminando por la terraza, ve a una mujer la cual estar desnuda, es cautivado en vista y después ha traído su carne. Es de notar que la fuerza del pecado por medio de los ojos es muy atrayente. Por eso el salmista le dijo al Señor, quiero hacer un pacto con mis ojos contigo. Porque él sabía que la vista es muy vulnerable, es muy susceptible, es traicionera, hermanos, inclusive. Lo digo con todo el respeto en mi comentario, pero quienes de repente ahí se han encontrado en el internet esos videos de mujeres que se ponen a maquillar y 30 minutos después una cara totalmente transformada. Y uno dice, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, pues es que es cierto, cuando las personas hacen una modificación facial sobre ciertos maquillajes, dan completamente un cambiazo, pero cuando se quitan todo el maquillaje, pues obviamente no es lo que era al final. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente las personas son atraídas por medio de la vista, es algo muy vulnerable, lo cual le quiero llevar a lo siguiente, hermano. En sus oraciones privadas, en sus oraciones íntimas con Dios, ore constantemente por sus ojos, ore. La gente dice, el dinero es tremendo, las mujeres son tremendas. No es cierto, hermano. Sí es cierto, pero no en ese contexto. Lo más peligroso es la vista. Es la vista, es lo que generalmente nos hace pecar. De la vista tomamos, tocamos. De la vista terminamos caminando, llegando a un lugar. De la vista prestamos atención con nuestros oídos. O sea que estos ojos son muy, muy vulnerables. Dice, por lo que debemos reconocer su sensibilidad y evitar a toda costa cualquier momento o instante que sea causa de tropiezo. Solo se necesita un instante para que la vista nos lleve a pecar. Así de peligrosa es la anatomía del pecado. Solo se necesita un momento. Y vemos aquí, ¿verdad? El pecado entra por los ojos. Proverbios 6:25. Y luego alguien que me ayude con los otros dos. O sea que, mire, David no se intimidaba ante un gran Goliat, no se intimidaba el tener que vivir en cuevas, no se intimidó pasar años
estar huyendo en persecución del rey Saúl, pero no se intimidaba con los ejércitos, mirar los miles de ejércitos cuando veían en contra del pueblo de Dios, y él estaba como líder, como comandante, todavía no era rey, y peleaba contra ellos. Pero mire la vulnerabilidad de sus ojos, ante sus ojos, al ver a una simple mujer duchándose y desnuda, ¿verdad? Claro está. Proverbios 6:25, ¿quién lo tiene? Dice, ni ella te prenda con ¿qué? O sea, en otras palabras, el pecado quiere que tú y yo ¿qué? Lo veamos. Eso se refiere, es una metáfora. El pecado de la vista es mortal. Mateo 5:29. Sí. Es cierto eso. En algunas de los pensamientos judíos, todo está con la vista cubierta. Debemos dejar en claro que esto es metafórico lo que dijo Jesús. Sin embargo, voy a ser bien objetivo, hermano. Si el ojo va a ser una causa para irnos al infierno, hermano, pues se escucha feo, ¿verdad? Pero pues ¿qué hay que hacer? Dijo alguien por ahí, vea, no, pues mejor me quedo sin ojos. Bueno, pues si tanto así está en juego la salvación. No digo que lo haga, hermano, está haciendo una metáfora. Al punto y al grado, fíjese cómo es que la vista te puede llevar a la condenación eterna. Y sí es cierto, si no vuelvo a repetir como dije la semana pasada. Sansón no lo derrotó un ejército filisteo, no lo derrotó ni las zorras, ni los miles de hombres que luchaban en contra de él, lo derrotó la belleza, la hermosura de una incircuncisa, de una filistea. Proverbios 27:20, el pecado de la vista es insaciable. ¿Qué significa esto? Cada vez queremos ver más, hermanos. Proverbios 27:20. Haciendo una analogía nuevamente el proverbista, si ciertos productos siempre quieren más, si ciertas personas siempre quieren más, así es la vista. Hermanos, vuelvo a hablar y es bien en serio lo que digo. El pecado de David de haber adulterado, la gente se enfoca en su acto, en lo que deberíamos de enfocar lejos de ver su acto, es sus ojos. Eso fue lo que lo hizo pecar, el ver. El desear, del ver nació el desear, del desear investigar, y ya se había ido hasta adentro David, y sus ojos miraban todo, hermanos, sus oídos escuchaban todo, pero vemos aquí que el pecado es insaciable, y ahorita vamos a considerar lo a qué se refiere insaciable por medio de la vista. ¿A qué punto llegó David la reacción de su pecado? Así que dice aquí, el pecado de la premeditación. Este es otro tipo de pecado, haciendo una analogía al pecado, hermanos, haciendo como lo mencioné, una anatomía. El pecado de la premeditación. ¿Sabe usted que nadie peca así como que, ay, me tropecé con el pecado, ¿verdad? No, nadie se tropieza con los pecados. Todos los pecados de la vista, del habla, del oído, del tocar, todos estos pecados pasan generalmente por filtros. Y dice la siguiente manera: David mandó investigar sobre la vida de Betsabé y se enteró a detalle la condición de su vida. Su esposo no estaba en casa, ella estaba sola, y era una oportunidad clara para complacer su deseo por mujeres. Evidencia que no era fiel a una, ya que tuvo varias. En realidad David había cometido la imprudencia de haber tenido varias mujeres, ya lo habíamos visto. Lo que algunos llaman pecados intencionados o deliberados. ¿Cuáles son los pecados intencionados? Los que hace uno sabiendo que son, bueno, yo lo llamaría los pecados telenoveleros. Los pecados telenoveleros son así. Generalmente las novelas me han platicado, ya ve, me platican uno de repente, que empieza, una mujer viene de allá, un hombre viene de acá, y los dos chocan y cruzan miradas. Todos sabemos que hay un guión, todos sabemos que hay una premeditación. Los pecados en realidad, hermanos, se les consideran intencionales porque
pasan por el filtro del deseo. Y luego dice aquí, ¿verdad? Lo que algunos llaman, ya vuelvo a repetir, intencionales o deliberados, donde involucra el conocimiento, el tiempo, el razonamiento, el deseo y las buenas o las posibles consecuencias. A ver, hermanos, una pregunta seria, ¿eh? Y no se sienta así como que, ay, pastor, ¿cómo voy a contestar yo? No, es una pregunta seria. Al cabo no se preocupe, todos hemos pecado alguna vez. Cuando usted peca, usted sabe que hay consecuencias. La verdad. O usted dice, no, este pecado está tan bien clavado que no hay manera que salga a la luz. Mire, los pecados son semillas. Tienen raíz. Así como cuando usted y yo vemos en el pavimento. Así en el pavimento vemos que sale una ramita. Y uno dice, pues si aquí hay asfalto, aquí hay pavimento. Bueno, es que el pecado es como la semilla, va hacia abajo, va buscando. ¿Qué busca en este caso la raíz? ¿Qué busca? Humedad. Sale y la busca, y hasta que la encuentra, ¿verdad? Todo pecado, vuelvo a repetir, pasa por una serie de filtros, se razona. Nadie peca diciendo, es que no sabía lo que hacía. No, perdónenme, sí sabemos lo que hacemos. Es más, hasta los niños cuando están chiquitos. ¿Qué hacen los niños cuando hacen algo indebido? Andan con cara de asustados, ¿los ha visto? Y luego le pregunta a la mamá, ¿qué hiciste? Nada. Hermanos, ya es una naturaleza. Ahora, yo uso estas analogías y lo llevo a este drama con la finalidad de que nos haga despertar la conciencia de que no se nos debe hacer tan fácil pecar. Debe de costarnos pecar, hermanos. Debe de ser algo de que digamos, no está bien, me aguanto y no está bien. Y aunque me falte, aunque lo vean mal, aunque no esté bien para los ojos de los demás, aunque pase lo que tenga que pasar, no está bien. Y no es porque uno sea un santurrón. No, es porque todo pecado tiene grandes consecuencias. ¿A poco usted cree que los reyes no se acostaban con mujeres casadas? No hablo del pueblo de Israel, los paganos. O sea, dando a entender, haciendo una comparación. Lo hacían, hermanos. Pero volvemos a lo mismo. En el caso de David, desafortunadamente decíamos que hay algo bien interesante. Dios al que ama, corrige, lo exhibe, lo muestra. Pero pastor, es que si nomás fue una vez, ¿para qué quiere dos? ¿Para qué quiere tres? Mejor ninguna. Y acá y luego me voy para acá. Betty. Job quería saber si él había cometido un pecado y porque la superstición de los hebreos de aquellos tiempos era que si te iba mal es porque habías cometido un pecado, era una superstición. Entonces llegaron sus amigos y le dijeron, a ti te pasó esto porque andas mal. Y él, no es que él haya dicho, si es cierto, no. Tuvo que traer a su juicio el decir, bueno, Señor, si estos hombres tienen razón y yo soy el único que no estoy enterado, muéstrame. Fíjense a qué grado, ¿verdad? Una buena comunión con Dios, hermano Daniel. Sí. Oh, sí, está terrible. Del pecado de David. Ahorita vamos a hablar de las consecuencias las consecuencias inmediatas que vino sobre David. Hubo muchas consecuencias inmediatas que sí están enlazadas de acuerdo a los escritores, a los teólogos. Pero ahí las vamos a ver, hermano Daniel, dice aquí. Estos pecados intencionales o deliberados, donde involucra el conocimiento, el tiempo, el razonamiento y los deseos posibles, y así a su vez consecuencias. Un pecado de gran impacto para nuestra relación con Dios. ¿Cuál pecado? Cualquiera. Hebreos 10, 26 al 31, claramente el apóstol le habla a la iglesia y le dice, el hecho de tú y yo pecar deliberadamente, dice básicamente, él lo llevó hacia esta analogía. Estás tomando la sangre de Cristo, la que en aquellos años para un judío que se derramara la sangre del animal
al momento de ser sacrificado, ¿qué era para ellos? Era paz, ¿verdad? Porque sabían que había una restauración entre ellos y Dios. Y les dice el apóstol, lo que tú estás haciendo, a lo que tú tanto honras cuando ves la sangre derramar, porque Jehová se los enseñó a través de Moisés en la ley mosaica. Cuando vean eso, traigan a su memoria esto y veían la sangre derramar, sentían un descanso porque sabían que se restauraban con Dios. Les dice el apóstol, ahora tú estás pisando no la sangre de un animal, la sangre del Mesías. O sea que, en otras palabras, los puso en una condición mucho más grande. Por eso cuando yo escucho a la gente decir, no, la gracia, si supieras que la gracia tiene mayor responsabilidad que la ley, si supieras, porque la gracia, desafortunadamente, y lo digo en este contexto, desafortunadamente no es traer el animal para poder recibir el perdón de Dios, para que se cubriera la falta. No, ahora el creyente cuando peca, desafortunadamente, pues imagínense, no tiene que gastar. Ya me imagino 2, 3 hebreos allá judíos, ¿verdad? Híjola, tengo que juntar dinero para poder llevar el sacrificio. Les costaba pagar inclusive hasta por una falta. No, y uno peca gratis, ¿verdad, hermano? Al cabo Dios sabe, hombre, Él me perdona todo. Entonces, ¿alguien levantó la mano, hermanos? Bien, continuamos. Entonces dice aquí, ¿verdad? Betsabé envía mensaje que está embarazada. Ahora vamos a la respuesta de Betsabé. Seguramente este mensaje tuviera certeza. Tuvo que pasar tiempo. Fíjese que, a ver, David ya pecó. Perdón la palabra, hermanos. David ya se sació. Perdónenme la palabra. Ya me acosté con quien quería acostarme. Ya, el típico hombre que no tiene memoria. Todo ese proceso, ahora sí, hermano Daniel, lo tomamos cronológicamente. David pasó por la advertencia de que era casada. David pasó por la advertencia de que conocía al esposo, conocía al padre y conocía al abuelo de Betsabé. David pasó por la advertencia de que tenía que andar allá en campo de batalla. David pasó por la advertencia de que la mujer no se podía acostar con él porque se encontraba en su situación como mujer. David pasó por el tiempo de la paciencia que la mujer finalizara su ritual. David se acostó con ella finalmente. Después de que David se acuesta con ella, pasa por el tiempo, y yo puse aquí semanas o meses, porque una mujer como que tiene relaciones sexuales y no se embaraza al siguiente día, ¿verdad? O sea, no se entera. A lo que me refiero a eso. Ya, estoy embarazada al siguiente día. ¿Verdad que no, hermanas? Perdón, ustedes son mujeres y me entienden mejor que yo. Generalmente ustedes saben cuánto tiempo tiene que pasar para poder tener la seguridad de que usted está embarazada. ¿Y cuánto es mínimo? No me hable de achaques, hábleme científicamente, en otras palabras, médicamente. ¿Cuánto tiempo pasa? De 3 semanas a 1 mes. Eso sí es cierto, una más acertada. Y para tener una mejor seguridad por cuestión de que la mujer conoce su cuerpo, que puede haber retrasos, ¿verdad? Lo hablo con toda la naturalidad. Entonces, David no hizo nada por acercarse a Dios y decir, Señor, pequé. Fíjese cómo va avanzando el pecado. Entonces dice aquí, y también al mismo tiempo David en este momento no se registra algún tipo de arrepentimiento por haber estado con una mujer casada, de acuerdo a la historia. A lo que el rey a este punto tenía opciones a considerar por su pecado. A lo que decide mandar traer al esposo Urías. Este tiempo para mandarlo traer de campo de batalla pudo tardar días o semanas. Sí es cierto. Échele como va. A ver, David se entera. Estoy embarazada, mi señor. O sea, ¿a poco usted cree que David agarró rápidamente el email y le dijo a Joab, ahí, Joab, mándame de volada por favor a Urías? Tenían que preparar a un mensajero que fuera en caballo, generalmente. Si se encontraban en campo de batalla, ¿a cuántos días estaba posiblemente el campo de batalla? Gracias. No podía estar tan cerca porque estaríamos diciendo que estarían peleando enfrente de Israel. Entonces, lo cual significa que ¿cuánto le tuvo que tomar de tiempo en camino aproximadamente a caballo? Mínimo. Y se está yendo bajo, hermano mío. 2 días mínimo, porque recuerde que nomás cabalgan de día, de noche no. En mi opinión, hubo más tiempo. Después de que llega el mensajero, el rey está en casa, no siente ningún tipo de, aparentemente, ¿verdad? Ningún tipo de remordimiento. Y van a buscar a Joab, el que estaba a cargo. Joab me mandó el rey David
que por favor me aviente para atrás a Urias. Miren, hermano, estaban en tiempo activo. O sea, no crean que estaban en lonche. Allá está Urias, tráiganle a Urias, vénganse, vámonos Urias. No. En otras palabras, lo más probable es que de Joab, para que llegara Urias, tuvieron que pasar mínimo un día, porque estaban en campo activo. Llega Urias. ¿Qué pasó? No, pues el rey lo quiere ver. Otros 2 días tal vez mínimo de camino. Mínimo tuvo que pasar una semana en que lo que este hombre fue y regresó. David no muestra ningún signo de arrepentimiento. Por eso cuando la gente dice, ay, el adulterio de David, es que no fue su adulterio. El pecado se llamaba adulterio. Fue el pecado. Fue el pecado, hermanos. Es que hay pecados que se ven muy feo culturalmente. Pero ante los ojos de Dios, si usted y yo, vuelvo a repetir, hacemos una analogía, no tiene nada que ver el adulterio de David con esto. Lo que tuvo que ver fue la acción de David sobre un pecado. Entonces dice aquí, ¿verdad? Llega, seguimos en la parte histórica. Urias viene al rey. Seguramente como manera de excusa, David le pregunta cómo está la salud de Joab. O sea, llega, ya me imagino, lo ve David. ¿Cómo está Joab? Dame noticias de Joab. Tenía que tener una excusa para hablar con él. ¿Y cómo se encuentra el pueblo allá en campo de guerra? 11:7. A lo que David lo invita a que descienda a su casa. O sea, David le dice, seguramente le ha dicho a David, mira, Urias, tú eres uno de mis soldados, mis valientes. Voy a hacer una excepción contigo. Allá, tú ve a tu casa, descansa, pasa un tiempo con tu mujer, porque ahí dice inclusive en la Biblia. O sea, hace que cuando venían de batalla, como todo varón, su primera necesidad sexual buscaba la manera de atenderse. Y dice así, ¿verdad? Ve, baja. Inclusive David todavía hace lo siguiente. Lea, está en la Biblia, no estoy inventando, no estoy creando un drama, léalo en la Biblia. David todavía le habla a alguno de sus cocineros y le dice, mándenle por favor unos platillos especiales para Urias y Betsabe para que cenen en grande. Y le envía inclusive alimento selecto. Ahí dice en la Biblia, léalo. Él decide quedarse, Urias, en las barracas, hermanos, con los demás siervos. Dice a la puerta, seguramente reconociendo que no era correcto estar con su mujer y sus demás compañeros en guerra peleando a favor de Israel. En otras palabras, Urias haber dicho, oh, ¿cómo yo voy a ir a complacerme con mi mujer? Y mientras yo estoy allá en tiempo real, mis amigos, el pueblo de Dios, están peleando por Dios, por la nación, por la ciudad. O sea, más conciencia de Urias, ¿verdad? Que del rey. Así David no era tan cínico. El pecado lo hizo cínico, hermanos. David no era cínico. El pecado hace cínica a las personas. Hermano. No. Y fíjese que si hay buena manera de pensar así. En otras palabras, David haber pensado, yo lo puedo matar, pero mejor que se vaya con su mujer. Y típica novela, ¿verdad? El hijo del rey que nadie conoce, ¿verdad? Pero Urias tenía más sentido común que el mismo rey. El rey ya estaba contaminado en su pecado y Urias le era leal a la corona. Hermano Turi. Crece. Este es el punto, sí, el punto es, hermanos, que por más de que intentemos hacer una buena obra para tapar el pecado, no se puede tapar, hermanos. Mire, ni nosotros podemos taparlo y agárrese, ni Dios está dispuesto a taparlo. O sea, no hay manera. Y vuelvo a recalcar, yo no estoy tachando el pecado de adulterio, yo estoy tachando cualquier tipo de pecado. No es adulterio meramente. Vuelvo a tomarlo como referencia. Podemos estar engañando en el trabajo, podemos estar hablando mal de alguien, podemos tener el pecado de la arrogancia, del orgullo, podemos tener el pecado de la mentira inconstante en nuestra lengua,
podemos estar mirando indebidamente, pero todavía no caer en el acto. Hermano, todo pecado nos lleva a un desenlace terrible. Por eso es que tenemos que cortarlo de raíz. Y luego dice aquí, ¿verdad? Seguramente reconociendo que no era correcto estar con su mujer y sus demás compañeros de guerra peleando a favor de Israel, a lo que le es informado al rey que no fue a su mujer. O sea, en otras palabras, Urías no bajó. El rey David busca una explicación de su decisión. Al cuestionarlo el rey lo manda a llamar al siguiente día. A ver, ven para acá, Uriel. ¿Qué pasó? Yo te di una orden. ¿Por qué no la acataste? El soldado Urías le expresa su compromiso con el campo de batalla. O sea, le dice, yo agradezco la oferta, agradezco la buena bondad suya, mi señor, pero soy soldado. Yo tengo que estar en el campo de batalla. Ahí dice en el 11:11. Los soldados están en guerra, el arca les acompaña. Fíjese lo que dice este hombre. ¿Cómo yo voy a ir a tomar descanso y placer? Eso lo dice de otra versión. Por vida tuya y por vida de tu alma. O sea, todavía lo mira a los ojos, ¿verdad? Y le dice, no haré caso. Todavía le dice, ¿sabes qué, mi rey? Aunque tú me lo mandes, primero es el arca, el pueblo de Dios. No, hermano, esto está terrible. A lo que David le invita a quedarse un día más. Está bien, Urías, quédate pues. Al día siguiente lo invita a comer y a beber y lo deja embriagado. No batallan, ¿verdad? Esperando que fuera a su casa, pero decide quedarse nuevamente con los siervos y no volver a su casa con su mujer. Todavía, dice nuestro hermano ahí atrás, el pecado no se puede tapar. David dijo, ahorita lo embriago y que vaya, ya. Si no lo hace en su sano juicio, que lo haga fuera de su juicio. Pero le digo una cosa, hasta aquí yo voy a dar mi opinión. Yo encuentro, de acuerdo haciendo la anatomía de estos versículos, yo encuentro que Dios estuvo en el asunto y no permitió que David hiciera que este hombre volviera a su casa. O sea, en otras palabras, forjó el corazón de Urías, no puedo ir. O sea, si no pudo detener el corazón de David para que no continuara con su pecado, el corazón de Urías sí lo forjó para que no cometiera el acto de sentirse que le estaba siendo desleal al pueblo de Dios. Duro. Y dice, no vuelve con su mujer. Así que el rey David resuelve deshacerse de Urías. Al Urías no descender a su casa, ya sea por orden del rey, en su sano juicio embriagado, el rey le da una carta que le entregue a Joab, donde especifica, pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla. En otras palabras, fuego cruzado. Y retírense de él. Oye, hermano, qué manera tan vil. Volvemos a lo mismo, el pecado es cínico. Qué manera tan vil. Para que sea herido y muera. O sea, fue muy claro. Quiero que muera. Hermanos, ¿por qué David no lo mató ahí mismo en el palacio? David pudo haber agarrado a uno de sus leales y le hubiera dicho, mátalo. ¿Por qué no lo hizo? Confrontar al rey, mirarlo a sus ojos y decirle, mi rey, no lo haré porque está el arca de Dios en batalla, están mis amigos en campo de batalla, juro por ti y juro por mí que no voy. Ahí era para que le hubiera dado cuello a David, pero ¿por qué no? Es que David estuvo en un sentimiento de fuego cruzado, hermanos, estuvo en un sentimiento de agridulce. No puedes, disfrutaste lo que hiciste, pero no puedes. Lo que mandó a hacer David con este hombre es de lo más vil que puede hacerse, hermanos. Es de lo más vil. Lo pudo haber matado en el palacio y haber mostrado su poderío como rey. Me desobedeciste, mueres. Pero no lo hizo. Y le digo una cosa, vuelvo a lo mismo, a mi punto de vista muy personal. Dios no se lo permitió. Porque Dios no va a permitir que nosotros intentemos resolver pecados. Dios no va a permitir eso. Es que me aventé una mentira y hay una mentira, es que tengo una conducta, tengo problemas de ira, hice esto, tengo problemas con la pereza, con el egocentrismo, el pecado se va envolviendo. Y no, yo de buena fe quiero hacer esto. Dios dice, no, ¿cómo van las cosas? Betty. Había que tratarlo como tal. Y dice aquí, ¿verdad? A lo que así se cumplió su orden, él muere, como lo solicita el rey. Yo imagino llegar Urías con Joab
al comandante en batalla, esto lo manda mi rey para ti personalmente. Y luego Joab abre la carta y tiene a Urías enfrente, tal vez, hermano, es lo más probable. Quiero que hagas esto. Joab tiene que responder como tal, obedeciendo al rey. Lo pone al frente, muere. El mensajero regresa a David y da detalles de la guerra y confirma la muerte de Urías, a lo que anima a Joab a que refuerce su ataque y los haga rendirse. Cuando usted lee esa parte ahí, hermano, usted se da cuenta que Joab sí se sentía mal por lo que había hecho. Pero David lo anima y le dice, traigan la victoria. Léalo, por eso le digo, lea versículos, dijéralo, metas en la historia. Y usted se da cuenta que el mismo Joab se siente mal por haber llevado al campo de batalla a un soldado propio. O sea que tenía más sentido de dignidad Joab que David. Y no pongo a David como el maldito, lo especifico. El pecado nos hace cínicos, que es muy diferente. El pecado de adulterio no, cualquier pecado, hermanos. Y dice aquí, Betsabé se entera de la muerte de su esposo. Betsabé recibe noticias, que seguramente las tuvo que enviar David, de la muerte de su esposo Urías, a lo que le guarda el luto apropiado por su difunto, que por la ley mosaica son 7 días. Después es traída al palacio y se convirtió en otra esposa oficial del rey. Aun cuando su plan había funcionado de aparentar que no había hecho nada indebido y había traído legalmente a una mujer viuda a ser su esposa, todo fue visto por los ojos de Yahvé, y el cronista remarca lo que decía nuestro hermano: fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ningún pecado se puede corregir desde la perspectiva humana. No, definitivamente. ¿Sé a dónde va? No, sí sé a dónde va. Justos por pecadores. Urías no hizo absolutamente nada mal. No, y tiene razón si lo vemos desde la perspectiva humana. Yo también me simpatizo con usted. Desde la perspectiva humana, Urías aparentemente no tenía por qué pasarle esto. Lo llamamos actos soberanos de Dios. No sabemos qué hay detrás de la vida de Urías. No sabemos qué había detrás del corazón de Betsabé. Lo que sí podemos detectar es que Urías, al morir, finaliza todo su sufrimiento. Y el pecado de David se lo llevó en vida. O sea, sé que espero y pueda traer un poco de consuelo lo que estoy diciendo. Por lo menos él murió y ya. Pero David arrastró, y ahí vamos a ver lo que arrastró el pecado de David. Es mucho más terrible, y con eso vamos a terminar. Betty. Sí puede ser cierto, pero se enteraron, porque aquí vamos a ver las consecuencias del pecado de David. Recuerde que llega el profeta Natán. Esto lo vamos a ver la semana pasada, pero yo lo quise traer como la consecuencia, porque el siguiente capítulo Natán y David tienen una conversación sobre una parábola, y ahí lo confronta, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice aquí el costo de este pecado? 1, un embarazo no deseado, así. El asesinato de un confiable amigo. David mató a un amigo, hermano, era un soldado de David. Un bebé muerto. El hijo murió. Y David sufrió, por cierto. Ahí están los versículos. Su hija Tamar, la hija de David, fue violada por su hijo Amón. Un hijo, o su hijo Absalón, terminó mostrando venganza por lo que le sucedió a su hija Tamar, dándole muerte a su hermano Amón. Hermanos, estas fueron las consecuencias. Una guerra civil dirigida por uno de sus hijos, y nos referimos a Absalón. Un hijo que imita a David
en su falta de autocontrol, llevándolo a él y a una buena parte de Israel lejos de Dios. ¿Sabe a qué nos referimos? Al que causó la rebelión, Absalón. Esta es la anatomía de un pecado, no de un adulterio, lo quiero especificar, porque los pecados no se clasifican, nosotros los clasificamos. O sea, hermano, lo que quiero entender es lo siguiente: cuando no controlamos el pecado de orgullo en nuestra vida, puede llevarnos a un divorcio. Cuando no controlamos el pecado de la rebeldía, cuando me refiero a controlamos, me refiero que nos termina derrotando, nos termina atando, nos termina encarnando a fallar a Dios constantemente. A eso me refiero. Cuando no lo detenemos, nos puede llevar a una actitud de ira que nos puede llevar a la cárcel. Cuando no controlamos la mentira, nos puede llevar a un problema legal. Cuando no controlamos la vista, podemos tener un buen matrimonio, podemos tener una buena vida cristianamente hablando, pero ¿qué cree? Sin darnos cuenta, cuando menos pensemos, parpadeamos y estamos en una cama desnudos con una mujer o con un hombre. Hermanos, no estoy exagerando. Esta es la anatomía del pecado. Mire, usted habla con los doctores y los doctores abierta y tajantemente le dicen así: usted, por el hecho de seguir consumiendo ese pequeño producto así a cantidades tan pequeñas, te puede llevar a un cáncer, te puede llevar a una enfermedad crónica aguda. Esa pequeña negligencia, le dice, y uno dice: tomar coca, tu coquita del día te puede llevar a la diabetes. Es que esa es la anatomía del cuerpo humano. Así se comporta el cuerpo humano, cuanto más espiritualmente, hermano mío. Ahora espero yo, después de esta segunda parte, la reacción del pecado de David. Espero, hermano, sinceramente, y lo que dije al inicio de la clase, cuando sintamos deseos, ¿verdad?, ganas de pecar, así, piénsela, vamos a pensarla, vamos a decir, ¿verdad?, no, mejor no, paso. ¿Por qué? Pues porque yo quiero tener una buena vida en Dios, porque yo quiero bendecir a mi familia, yo quiero bendecir mi matrimonio, quiero bendecir mi hogar. Por eso, ¿valdrá la pena? Claro que vale la pena, hermano. Mire, hay muchos cristianos que usted los ve, que son bendecidos sin tener tantos recursos, porque vienen cumpliendo la bendición de Deuteronomio. Viven en obediencia delante de Dios y la bendición de Dios los persigue la bendición de Dios, sin tener recursos, estando bien limitadotes, y la gente dice: mira qué buena suerte. No, es que se alejan del pecado, ven la anatomía del pecado como lo presentamos en la clase, y prefieren tener su corazón limpio delante de Dios. Si usted ve otros creyentes, hago ahora la contraparte, con capacidades, con habilidades, con crédito y mire, con muchas cosas, hermano, pero debido a la desobediencia de su corazón constante en su relación con Dios, ¿qué cree? Se la viven batallando. Oiga, yo 30 años de cristiano me respaldan bien todo esto. Y yo he visto cómo los cristianos, vuelvo a repetir, guardan su corazón, mire, le echan ganas, se esfuerzan, van delante de Dios. Mire, Dios les va abriendo puertas. Les abre el Señor las puertas. Muchas de las veces ni ellos las tocan, solas se abren. ¿Por qué? Porque sí tiene mucho que ver la obediencia para ser bendecido. El corazón de David, dolorosamente en este punto, tuvo que aprender la lección que más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo se sintió el corazón de David? Ya vimos su reacción, la consecuencia del pecado. Ahora no hemos hablado físicamente a él cómo le costó. ¿Usted sabía que a David le costó ese pecado? Emocionalmente ya lo vimos. Públicamente ya lo vimos, pero físicamente a David le costó este pecado, hermanos. Por eso cuando usted lee el Salmo 32 y dice: mis huesos envejecieron en mi llorar de todo el día, haga de cuenta que David sentía remordimiento, pero no se arrepentía el ingrato. No lo quería, como muchas veces pasa, ¿verdad? Pecamos, pero no queremos aceptar y arrepentir. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La semana que entra vamos a terminar esta parte. Ahí en su aplicación de la iglesia, ahí puede ver las otras más. Y vamos a dar inicio a ese siguiente capítulo, el capítulo 12, la conversación que hay entre el profeta Natán, hermanos, y
Y David, ¿hasta dónde llega la autoridad de un profeta, verdad? Que llega y mira al rey, al que está al frente de todos, y le dice, pues ese hombre eres tú, David. Y dolorosamente, ¿verdad? Sucede lo que vamos a ver. Hermanos, estos son capítulos muy bonitos, ¿eh? No son trágicos. Son trágicos porque no quisiéramos ver a David así. Pero son muy bonitos porque nos habla el Señor. ¿A qué debemos de hacer? Hermano Daniel, despídanos en esta mañana, por favor. Así es.